Maravilla, estamos aquí por fin. Qué bendición, Claudio querido. Ha costado un poquito, pero bueno, aquí estamos. Y además, yo buscándote en tu Instagram, Rodrigo Alcázar, no sabía que tenía que buscarte en este centro médico Vía Quantum. Estaba perdido, además. O sea, seguía perdido. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? ¿Cómo vas? Bien, hermano querido, bien. Estoy con una iniciativa bien potente y es de que todos los lunes empecé a hablar de qué es la medicina. Entonces empecé hablando acerca de la medicina Ayurveda. Invité a un especialista, a Pauli, hablamos toda la noche sobre medicina Ayurveda. Luego invité a un experto en medicina tradicional china. Y hoy día quería compartir contigo para que nos converses acerca de la medicina sintergética. Primero, presentarte. El doctor Claudio Méndez es pediatra y es especialista en medicinas integrativas y sobre todo en sintergética. Yo no tengo cómo agradecerte, Claudio, el que tú hayas traído a Chile al doctor Jorge Carvajal en esa cruzada que hiciste en Arica y lograste que se dieran todas las formaciones completas de sintergética a las que asistimos muchos profesionales de la salud. Así que públicamente te reitero ese tremendo agradecimiento. ¿Cómo fue tu viaje hacia esta medicina? Tú eras un pediatra de hospital y de pronto un día algo pasó que te conectaste con estas medicinas. Sí, a veces las cosas son así de pronto, de un momento a otro. A veces son procesos, y a veces son de las dos cosas. Yo diría que había en mí un movimiento. En torno al área de la salud y la enfermedad, uno pudiera decir, Rodrigo, que uno está en tres roles, ¿no? Uno es el rol eh, como médico, otro rol sería como administrativo dentro del área de la salud, y el otro es como paciente, uno como paciente. Y en los tres roles yo tuve estímulos poderosos para moverme. En el área de la administración, tuve en suerte de ser director de un hospital importante, director de un servicio de salud, y ahí vivir en carne propia lo que es el desgaste de un esfuerzo enorme que hace tanta gente por poder obtener resultados, satisfacción de nuestros pacientes. Le ponemos todo el ánimo del mundo y a pesar de a veces tantos esfuerzos, de a veces tantos ingresos de dinero que se meten para la adquisición de implementos, etcétera, no hay de manera importante un cambio en la percepción del paciente y su familia a lo que se hace como atención. Fíjate que es bien dramático que yo diría que prácticamente la satisfacción usuaria en buena parte de todos los países es en menor al 50%. Incluso en las clínicas en que uno podría suponer que es mayor, que lo es mayor, pero tampoco alcanzan niveles que sean así sorprendentes. Entonces, por un lado eso, como administrador, no se obtienen resultados. También tuve la suerte, y lo digo sin sorna, de ser paciente. Entonces, cuando uno es paciente y también ingresa por ese tubo a este sistema, se da cuenta de las falencias que están fundamentalmente en lo que yo siento que hay de fondo, que es una carencia en una visión que se hace muy parcial y que por lo tanto provoca todas estas insatisfacciones. Y por último, también en el rol de terapeuta, de médico. Yo era médico, pediatra y dentro de eso me tocó trabajar con los niños oncológicos en la ciudad donde yo estaba. Y tú comprenderás que trabajar con niños oncológicos, bueno, con cualquier paciente crónico, siempre son desafíos muy importantes. Y también allí, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todas las quimioterapias, estoy hablando de una buena cantidad de décadas atrás, porque estas arrugas y este pelo no están en vano. Eh, Sí. a pesar de todo lo que hacíamos, no obteníamos resultados. Entonces,
ahí empezó una insatisfacción mía de que a pesar de todo lo que estudiáramos, a pesar de todos los implementos, pareciera ser lo que nos faltaba era otra cosa. Y era de alguna manera también recuperar la humanidad para la medicina y recuperar también una visión más integrativa que no nos dejara solo atrapados en el patrón físico, no solo en la materia, en el hueso, en la médula ósea, en el hemograma, en los linfoblastos, sino que nos abriera la perspectiva a qué hay detrás de todo eso que se está manifestando como una somatización, todo lo que es más sutil. Y ahí entramos de lleno a los campos de la energía, de la información, de la conciencia o de todo lo que está en los cuerpos emocionales, las circunstancias del ser humano, lo que le toca vivir, etcétera, etcétera, que eso no está separado de nuestra química, de nuestra biología y de nuestras somatizaciones. Entonces, ante todo ese cúmulo, eran pequeños ríos que se iban juntando y se transformó al final en un tsunami. Comencé formalmente la búsqueda de unas visiones que pudieran ser más amplias que la medicina alopática, que sin duda me encanta mi medicina alopática, de la cual somos hijos, la encuentro también de un valor enorme y admiro todo el conocimiento precioso que tiene y además todo cómo va creciendo. Pero es insuficiente, porque está atrapada en esa visión cartesiana, reduccionista, materialista, etcétera. Es como que se fue quedando una medicina sin alma o con poca alma, con menos humanidad. La medicina está vestida de ciencia y desvestida de amor. Ah, pero qué frase más linda y eso está la vamos a colocar en su epitafio, mi querido Rodrigo. Es el doctor Carvajal de uno de sus libros. Sí, no podemos dejar de entender en la ecuación de salud-enfermedad el alma y la conciencia, y los campos de energía, y los chakras, y los centros. Y esto enriquece la medicina. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo aprendí esto contigo, con todo el grupo de Sintergética, y entonces esto enriquece nuestra mirada del paciente, ¿no? ¿Cómo Nos da, iría? nos da el contexto porque y nos permite navegar hacia lo más causal, porque generalmente la visión mucho en el mundo alopático es muy homologable a lo que siempre mencionamos como un iceberg, ¿no? La punta del iceberg, que siempre es lo menor del iceberg, serían los síntomas. Entonces, las enfermedades y la medicina alopática trabaja y de manera muy eficiente en eliminar los síntomas, qué sé yo, que si tengo una infección, un antibiótico, una depresión, un antidepresivo, una inflamación, un antiinflamatorio. Parece una medicina de guerra y ¡puf! Disparando contra lo que nos molesta. Y está bien, porque no estoy diciendo que eso no tenga un sentido profundo. Pero igual que la idea del iceberg, si solo tú cortas la capa, eso es pan para hoy día y mucha hambre para mañana, porque las causas, que es lo que está sumergido, lo que yo no estoy viendo, allí siguen, por lo tanto no hemos hecho generalmente ahí un trabajo más profundo y eso emergerá en un tiempo más y bueno, y ahí viene, oh, de nuevo esta enfermedad que no se me quita, reaparece cada cierto tiempo. Terminó mi cáncer, pero ahora tengo una recaída. Qué mala suerte, no es mala suerte, no es mala suerte, es que probablemente nos ha faltado trabajar en las causas, en lo verdaderamente importante. Cuando nos quedamos solo en los síntomas, que es lo evidente, estamos trabajando en lo urgente, pero no lo importante. Entonces, toda aquella visión integrativa que además de darle de la debida atención al síntoma, porque si me duele el herpes zóster, que me atiendan, ¿no? Que me ayuden. Pero, ¿por qué te dio un herpes zóster? ¿Qué pasó? ¿Por qué se activó eso? ¿Qué memorias se movieron? ¿Qué pasó en el complejo mundo psico, neuro, inmunoendocrino para que tu defensa, que ese es un sistema inmunológico maravilloso, que se ha ido perfeccionando a lo largo de tantos millones de años, haya caído? ¿Qué le pasó? Entonces, nos falta, yo diría, Rodrigo, profundizar.
y tener herramientas para esa profundización. Y esas herramientas significa que yo tengo que abrirme a códigos no tan densos como solo la materia, sino que tengo que abrirme a los códigos sutiles, porque esos son estados vibracionales como como se expresan como energía, información o conciencia. Porque obviamente yo puedo decir, claro, esto es denso, como un hueso es denso, ¿sí? Pero por Dios, ¿cuán profundo es una emoción? Una rabia sostenida que te altera, eso es una emoción, no la puedes dimensionar tal vez con los métodos actuales, pero de que tiene una potencia mucho mayor que la potencia que puede tener el hueso que se está calcificando. Porque siempre hablamos que del amor, y sí, pero están todas estas otras emociones que cuando están caotizantes son verdaderos también tsunamis que van impactando a este eje que une endocrinología, inmunidad, pensamiento, sentimientos, y que por lo tanto son como verdaderos arietes o verdaderos bombazos que al final se expresan en la inflamación, en la gastritis. Claro, entonces ahí veo en la gastritis, su problema es el ácido clorhídrico y es el Helicobacter pylori. Y sin duda, también eso tiene que ver. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese terreno para que el Helicobacter prendiera? ¿Qué pasó en ese mundo de las secreciones ahí entre estómago, en los esfínteres, entre encardia y el píloro? Eso es más profundo. Y eso se debe generalmente a disfunciones de nuestro campo emocional, de nuestro campo de pensamiento, a cómo yo me veo a mí mismo, cómo yo me identifico conmigo mismo, cómo me autocensuro, cómo me flagelo, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la vida nos invita irremediablemente a aumentar nuestro arsenal y nuestra cosmovisión, la visión de la medicina, que no es la visión solo de la medicina, Rodrigo, es la visión de la vida. Mirar también distinta la economía, mirar distinta la arquitectura, no se trata solamente de hacer casa, también tiene que tener con algún principio social, mirar la política de una manera distinta, es decir, sacarnos esos velos reduccionistas para tener una visión más amplia. Como estamos hablando de salud y enfermedad, la reducimos a la salud y a la enfermedad, pero yo diría que es una visión que busca no solamente una medicina con alma, sino que también busca una economía con alma, una agronomía con alma, una ecología con alma, etcétera, etcétera. Nos falta recuperar nuestra integridad, lo que verdaderamente somos y no solo nuestra apariencia. ¿Cómo ves tú hoy día la sensación de los pacientes? Los pacientes se quejan de que los médicos no los ven, no los escuchan, no los tocan. Me imagino que esa queja tú la recibes, la ves, la percibes. ¿Qué le dirías a esta gente que nos está viendo, que nos va a ver? Porque ellos van motivados por un dolor, por un síntoma, por un conflicto, por un problema, y van a buscar una solución. Entonces van al consultorio y se atienden con una persona y sienten esto, ¿no? Una tremenda frustración de que no me vio como ser humano, me vio como un estómago con gastritis, una fibromialgia en el cuello. Yo diría que ese es el drama es un sistema, porque no, créeme que no solamente queda insatisfecho el paciente, profundamente también hay una insatisfacción del prestador, de los equipos de salud, que no se nota porque a veces podemos tomar una actitud así como prepotente, como indolente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso no es más que una estrategia de defensa y no es más que incluso un mecanismo de sobrevivencia. Pero si uno se va a ver, por ejemplo, en lo que es la salud mental, una de las saludes mentales que está más complicada por profesión son las del área de la salud. Es una paradoja tan enorme, tan enorme. Si uno ve, por ejemplo, los índices de suicidio, los índices de suicidio más altos suelen estar en
en los equipos de salud, fundamentalmente los médicos, y a veces dentro de los médicos, particularmente dentro de los psiquiatras. Entonces, Sí, es una paradoja tan grande, porque de repente podemos entrar en esta cosa de pelear, ¿no? Entonces el paciente le tira tomatazos al doctor y lo entiendo, no lo justifico, y el doctor después sale también sumamente insatisfecho y dice, no me entendieron nada, hubo mucha agresividad del otro lado. Lo que está enfermo es el sistema. Y lo que está enfermo es la visión que está sosteniendo este sistema, que hace que al final nos estemos peleando unos con otros, que estemos, por lo tanto, no solamente insatisfechos el paciente, los índices de insatisfacción en los equipos de salud a veces son dolorosamente altos, dolorosamente altos. Entonces, ¿qué diría yo? Que esto es una cosa para que como sociedad, como equipo, como reflexión podamos ir cambiando. Claro, si yo pusiera aquí a un doctor del consultorio me diría, pero es que lo que pasa, ¿sabes qué? Que a mí tengo que sacar una cantidad de pacientes, me dan 10 minutos. Entonces, en 10 sí. minutos me tienen que entregar, me entregan ya 15 minutos, lo que fuera, me entregan la ficha, no tengo tiempo para nada. Y también yo que estoy estresado, yo también que me vine en un taco, que llegué tarde, que tengo mis problemas en mi casa, que la señora, que los hijos, y entro a esta máquina, entonces somos engullidos pacientes, doctores, equipos, etcétera. Igual, yo no creo, que eso justifique, uno tiene que también ser dueño de su propia acción. De su propio, entonces uno tiene que estar más consciente y atento y no caer en ese juego. Pero caemos, yo me recuerdo cuando yo trabajaba en los sistemas públicos de salud, para no estar aquí pontificando, claro, había momentos en que yo estaba, creo que de muy buena ánimo, me atendía, pero de repente, qué sé yo, había estado todo el día en el hospital, estaba el turno en la noche, ya eran las 4 de la mañana, me despertaban y qué sé yo, o sea, no es que despertaban, uno dormía, iba a ver al paciente que estaba en el servicio de urgencia, ¿y por qué viene? Ah, porque le duele la pancita, ¿y hace cuánto tiempo? Ah, hace como unas 10 días, qué sé yo. Entonces, obviamente uno pierde, ahí estoy mostrando otra cara, y esto no pretende ser para nada una defensa irrestricta de un sector, porque yo creo que aquí hay hierros por todos lados y al final terminamos peleando entre nosotros y es un sistema el perverso, es un sistema el que mantiene este modo de ser que al final nos aleja unos de otros. También es cierto que, para no irnos al otro lado, que este sistema, con los hierros que tiene y todo lo demás, ha logrado que desde la época que se echó a andar el Sistema Nacional de Salud, por ahí por la década del 50, 52, ahora, los índices de morbo y mortalidad han mejorado en todo. Imagínense, estamos hablando de unas décadas atrás en que estábamos alrededor de los 60 años, qué sé yo, puede que mientan esto, y ahora la sobrevivencia en este país está alrededor de los 80, 82 años, una de las más altas de América Latina. Y si uno va viendo los resultados en cuanto al manejo de patologías muy crónicas y o agudos, los infartos agudos del miocardio, los accidentes vasculares cerebrales, los resultados son muy óptimos y a veces nada tienen que envidiar a los países del primer orden. Pero a pesar de todo eso, hay una profunda insatisfacción. Fíjate, Rodrigo, que yo me acuerdo cuando trabajaba también en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, habían pacientes en que el paciente, el doctor había hecho un trabajo perfecto, no estoy hablando de mí, estoy hablando de colegas, hacía un trabajo perfecto en el manejo de las indicaciones, eran correctas, se había denudado el seso para el mejor trabajo, pero su relación médico-paciente con la familia era muy mal, no tenía las habilidades, no había sido preparado en eso. Porque esa es otra cosa que tenemos que hablar, la formación. En la formación no nos dan herramientas para habilidades blancas. Es como somos como, así como
un ganso al que nos meten comida para hacernos patefoie después. Nos Sí. meten con comida. Pero en momentos de desarrollo de habilidades blandas, de reflexiones, de humanismo, no están. No sé ahora, estoy lejano a los a los currículos, ¿no? Pero no teníamos una enorme cantidad de clases, pero no nos preparaban para eso, no nos preparaban para cómo hay que abordar el duelo, cómo hay que abordar la muerte de tu paciente, qué pasa cuando tu paciente pediátrico fallece, cómo manejas tu... Todo eso se hace a patas y a combo y con lo que viste al lado. Eso significa que vamos repitiendo los modelos, porque somos imitativos, que vimos. Entonces, eh, advirtiendo de la gran ventaja de la medicina que nos ofrece todos aquellos beneficios, este lado no funciona muy bien. Y te voy a decir que este paciente, por ejemplo, que era muy muy bien atendido, incluso podía salir adelante, mejorarse. Al lado estaba otro, en que a lo mejor fue la misma atención, o a lo mejor ni siquiera tan estrictamente meticulosa, pero igual correcta. Pero la relación de ese equipo de salud con los pacientes y su familia era óptima. Incluso ese paciente se podía morir. Y la familia, enorme gratitud, aunque se les murió el niño, dolidos, pero agradecidos. Y a este otro lado, el que salió vivo, gracias a lo perfecto que se hizo el manejo, sin embargo, no tuvo la relación médico-paciente adecuada y aunque se llevaban a su niño sano, se iban enojados, no querían saber más del doctor, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran carencia de habilidades blandas, una gran carencia de humanidad y una gran carencia de una visión que integre lo sutil al mundo de la materia. Esa es una crisis. Y yo veo que pareciera ser que en las escuelas de medicina, si yo veo a veces más los currículos en escuelas de medicina del extranjero, ya por ejemplo hay en Harvard eh, eh, ramos como la epistemología del alma, el estudio de la humanidad, ya están ocurriendo cambios que comienzan a dar respuesta a esta crisis significativa de la satisfacción en torno a la atención de salud por los pacientes, por los administradores y por los prestadores de salud, los médicos y sus equipos. Sí, es evidente lo que dices. En Estados Unidos y Europa, grandes hospitales tienen unidades de medicina integrativa. Y esa fue una visión hermosa que tuviste tú liderando la integración en hospitales como el Calvo Maquena y otros, de poner la sintergética en estos lugares. ¿Cómo ves hoy día ese esfuerzo que se hizo, esa semillita que se plantó? Optimista, optimista en agosto de este año, después de optimista, yo sé que los que me escuchan, los pacientes, quisieran rapidez. Y los procesos suelen ser más lentos. ¿Por qué digo optimista? Porque al menos en el plano ya formal, en agosto de este año, firmó la ministra de Salud formalmente como política de Estado las medicinas integrativas incorporadas en los niveles terciario, primario y secundario. Eso significa que al menos por decreto, yo sé que hay un tiempo en que las cosas tienen resistencia, tienen que haber unidades de medicinas integrativas incorporadas. Hay otro decreto también ministerial que todos los hospitales nuevos que se construyan a partir de, no me acuerdo qué año, tienen que tener áreas dedicadas a la medicina integrativa y que incluso, fíjate que las precisan, dicen que tienen que ser áreas abiertas, con espacios abiertos, con ojalá naturaleza incluida, ojalá que tengan jardines, jardines zen, fuentes de agua, etcétera, etcétera. Y yo que recorro a veces bastante
este país y en cosas de la salud, voy viendo como hospitales nuevos, algunos nuevos, tienen estas áreas y tienen ya los box de atención para medicinas integrativas. Entonces, ya también hay reconocido cuatro disciplinas integrativas, entre las cuales está la homeopatía, la medicina china y dos más que no me acuerdo, que ya están formalmente aceptados, o sea, ya se puede contratar y están contratados profesionales que sin ser ni médico, ni enfermera, ni matrona, pero que tienen su título acreditado, por ejemplo, en torno a la medicina china, pueden trabajar. Hay unidades de medicina integrativa muy importantes, por ejemplo, en el Sotero del Río. Hay también allá estoy hablando de la región metropolitana, ¿no? También se está desarrollando en hospitales como el San José, como el Salvador. Entonces, quiero darle una mirada optimista. Sé que falta, pero siempre falta y al menos ya se pueden contratar, ya hay espacios definidos y ya no es de la voluntad del director o directora de turno si acaso accede o no a que haya medicina integrativa. En los tiempos en que yo partí, estoy hablando como que yo y muchos más partimos, estoy hablando como los jurásicos, dependía de que el director o directora quisiera, si no te mandaba a freír espárragos a otra parte, ¿no? Pero ahora ya no es de una facultad de qué opine yo como autoridad temporal sobre el empleo de medicinas integrativas. Depende ahora, ya es un asunto de decreto. Y eso me parece un avance. Es el primer país de América Latina que lo tiene incorporado en sus protocolos legales. Un avance. Y eso hay que celebrarlo. Sé que falta, sé que falta, pero también démosle el debido mérito de reconocer lo que se puede avanzar. También a mí tengo la suerte de recorrer otros países, también trabajando en estas mismas áreas, y mis colegas, sus amistades de otros países nos envidian, para que vean ustedes cómo las cosas son de relativa y dicen, por Dios, todos ustedes lo que hacen. Yo me acuerdo, fíjate que allá en el hospital de Arica, estoy hablando del año del Rey Perico, ese sería como el año 2000, o sea, 2010, más de 25 años atrás, cuando se echó a andar, por ejemplo, la medicina, la terapias florales en nuestro hospital, estoy hablando de esa época, y se preparó un grupo de nosotros, médicos, enfermeras, matronas, etcétera, en la medicina floral. El hospital, con el servicio de adquisiciones, compraba los sets de esencia floral y los frasquitos. Y nosotros, en nuestro box de atención, hacíamos la receta y poníamos ahí pacientes. Rodrigo Alcázar, Star of Bethlehem, Agrimony, qué sé yo, la esencia que fuera. Y el paciente se iba con su papel, su receta, en una cosa de una ternura enorme. A lo mejor al lado llevaba la receta del antibiótico, lo que fuera, y la llevaba a la farmacia y en la farmacia le daban, qué sé yo, la amoxicilina, el antiinflamatorio y su frasco de esencia floral. Su Y preparadito eso floral. 25 años atrás. Y eso es real. Y ahora yo sé que hay varios hospitales que eso lo están trabajando de esa manera. Nos envidian también que nosotros podemos meternos y cuando hacemos lo que llamamos las caravanas de sanación, en que grupos de nosotros nos ofrecemos para visitar distintos lugares generalmente apartados, no le referimos a lugares más rurales, ¿no? O lugares más que no alcanzan, no llegan a estas medicinas. Trabajamos directamente con los servicios de salud. Entonces ellos nos prestan sus hospitales, vamos a ver a los pacientes hospitalizados con nuestras artes, ya no en la confrontación que esta medicina es mejor o esta otra es mejor. Todas son buenas, depende cómo se ejerzan y no están al servicio de nuestra creencia, sino que están al servicio del ser humano. Porque también yo puedo tener la medicina integrativa más elevada,
puedo estar trabajando con los filtros, con el láser, con los colores, con lo que fuera, pero si mi actitud como terapeuta es una actitud que no respeta al ser humano en toda su potencialidad, eso es tan eh, dañino como lo que estamos criticando. También me recuerdo cuando tantos años atrás, esos pacientes que los médicos médicos de familia, ¿no? Eh, médicos muy queridos por la familia. Lo que te recetaban funcionaba, Sí, porque lo que te recetaban, porque estaban incorporados con toda esa aurea de penetración con la familia. sí, Te recetaban una amoxicilina, amoxicilina, llegaba otro médico que te recetaba la misma amoxicilina, pero esa no le servía, porque a no, la pues que le no. servía era la del doctor que sí tenía esta cosa. Entonces, yo creo que no hay que ser ni dogmático, ni extremista, ni irse para un lado y para otro, sino que tener el arte de integrar en nuestros corazones las disciplinas que estén al servicio del ser humano. Las medicinas intergéticas que tú mencionaste, como la que me estaba, por la que me invitabas, eh, parte de médicos alópatas, de médicos que ejercen la medicina que conocemos aquí en Occidente. Y sobre esa construcción, pero que nunca olvidamos, se agregan todas las otras medicinas vibracionales que van actualmente en lo que va al desarrollo de la sintergética, con todo el manejo de los imanes, el manejo del color, el manejo del láser, de los filtros, de la aurículo-sintergia, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero ponerme tan técnico porque eso aburre a nuestra, a la gente que nos está viendo o que nos puede ver a futuro. Sí, la sintergética básicamente es una medicina de la energía. La sintergética evalúa el campo energético humano, lo toma absolutamente en cuenta, busca las oscilaciones, busca las fugas y trata de repararlas. Pero como tú dices muy claramente, eso no termina ahí, porque si no se convierte en una alopatización de la sintergética. Te cierro la fuga, te cambio la energía, te pongo el color. De nuevo la mirada debe ir a la causa profunda, que está muy relacionada con el conflicto emocional, la rabia, la ira, la pena, la angustia. Y entonces, si miramos esto, tenemos obligatoriamente que ir a mirar la etapa más vulnerable del ser humano, que es la niñez. Y hoy día, Claudio, me preocupa, de verdad me preocupa, los niños de hoy que tienen sus arrebatos, porque es normal en un niño, y el papá, la mamá, los pone con un celular y como que cálmese. Yo me imagino que tú ves mucho eso, por favor, cuéntanos a las personas que nos ven, que nos van a ver, ¿cómo estás mirando tú hoy día desde tu amplia experiencia médico, pediatra, esta especie de distorsión que se está produciendo con la crianza de los niños, por favor? Bueno, tocas un tema que es doloroso, ¿no? Es doloroso porque ya las investigaciones, ya a pesar del tiempo que es reducido de uso de estos celulares, reducido a lo que suelen ser que generalmente las investigaciones de los cambios conductuales se hacen con mucho más tiempo. Pero ya se está viendo el impacto enorme que tiene en las áreas de la salud mental de los niños, de la salud social, de la salud social, ¿no? De la salud biológica. Estas radiaciones electromagnéticas que generalmente están dentro de los espectros de las ondas más azules, es muy conocido de que penetran ya por nuestros ojos y van directamente a áreas del cuerpo, del cerebro, que generan una suerte de idiotización. Somos coaptados como por un agujero negro en que somos engullidos y claro, nos sirve muchísimo, ¿no es cierto?, como padres, porque estamos cansados, agotados, y el niño está exigiendo atención, entonces le tiro el celular
y tengo una buena cantidad de minutos que a veces pueden ser 1 o 2 horas en que ese niño entró a una etapa de zombie. Pero está activando también, genera además un verdadero shot de dopamina que producen un estado como de mucha, rara, curiosamente, como de entre excitación y atontamiento, entre esas dos cosas. Y por lo tanto voy cada vez necesitando más y más y más. Y van favoreciendo todas aquellas áreas del cerebro que tienen que ver con las adicciones. De hecho, se transforma ya en un adicto a esa utilización. Entonces, reduce enormemente también las habilidades sociales, las habilidades blandas de contacto, porque muchos de ellos después, los niños, y después van a ser adolescentes que más bien aprenden a relacionarse solo por redes, pero no están en la maravilla del contacto personal. Entonces, se abre también ahí la compuerta para todo lo que sabemos que ocurre en cuanto a cómo esos jóvenes, mujeres y hombres son manipulados por otros y es más fácil que entren a todos estos fenómenos de la vergüenza, de llevarlos a la cosa sexual, los juegos que a veces, aunque sean esporádicos, aparecen en estas competencias jóvenes de distintos países que se suicidan porque ha sido parte de la competencia o como pueden ir sufriendo. Es decir, realmente lo otro que ocurre de manera muy, muy, muy importante y que es muy bueno tenerlo muy claro, es una disminución significativa de la creatividad. Disminuye la creatividad, disminuye en los niños la capacidad de observación, disminuye la capacidad de juego. Cuando tienen una disminución en la capacidad de juego, en que el juego es con el movimiento corporal, hay una reducción de las células, de las ondas cerebrales alfa, que son aquellas que están asociadas con el estado de bienestar de la piel hacia adentro, con el estado de creatividad y con el estado de estar aquí y ahora. Es decir, se va perdiendo en ese niño la capacidad también, además, de su contacto con la naturaleza sana, la naturaleza modula, la naturaleza alinea. Los niños o niñas que están ya en la fase de adicción van a un paseo y no logran meterse al río, no logran saltar ahí en la laguna o andar entre los árboles porque prefieren estar en su agujero negro del celular y eso puede dar lo mismo que estén en el lago Todos los Santos, que estén en la cordillera de Nahuel Buta, que estén en las 7 Tazas o que estén en el living de la casa. Las apreciaciones de los neurobiólogos, de los psicopedagogos, de los psicólogos son alarmantes, son dramáticas. Creen que esta epidemia dolorosa en que están siendo los niños y niños recogidos por zafarnos, por sacarlo de encima, está teniendo ya costos biológicos, costos sociales y costos de conducta y comportamiento muy graves y no sabemos qué va a pasar a medida que esto vaya aumentando. Yo tengo un nieto de 4 años, 3 meses, en que sus padres y su madre, mi hija, tienen la actitud en cero pantalla, cero pantalla. Claro, y yo veo, de repente ellos están agotados, cansados, ya no quieren más, y el niño quiere jugar, y ya, a jugar. Pero mueve toda la energía de la familia esa conducta. Y ese niño, cuando yo lo veo, es capaz de estar, y literalmente a veces 20 minutos ha estado o más mirando cómo se mueve el caracol y cómo va dejando su estela. O es capaz de estar mirando, cuando más chiquitito miraba los chanchitos largo rato, los movía, era capaz, jugamos el otro día en la playa, como 3 horas simplemente recogiendo piedras de un lado a otro. O sea, no tenemos esto que van teniendo los niños
del celular, que es un estado de impaciencia, una intolerancia a la frustración que genera cosas realmente pataletas extraordinarias y que por lo tanto abre las posibilidades también a los trastornos de déficits atencionales, porque eso al final lo que allí al estar metido en el celular, al lograr meterse en el celular, recogidos por eso, genera unos cambios químicos que abren las posibilidades de tener más déficit atencional. En suma, sin duda que la experiencia, el conocimiento y la investigación, si hay algo que quisiera aprender la voz de alarma, es decir, por favor, ojalá que no entraran al celular con edades mucho más tardías. Fíjate que los grandes creadores de toda esta tecnología, estoy hablando de Zuckerberg, de Bill Gates, de todos ellos, de los que han generado todas estas plataformas, etcétera, nos dejan que sus hijos usen el celular, ¿sabías? No, no lo sabía. ¿En Nos serio? dejan, nos Wow. dejan. Eso lo pueden ahí averiguar, lo buscan. Sabedores ellos, porque tienen todo con los equipos de investigadores que tienen, etcétera, de esto, no dejan que sus hijos entren a este mundo de las pantallas de la manera que entramos los comunes y corrientes. Claro, y por lo tanto seguirán siendo ellos gente de élite, en la que van a tener cada vez cuadrillas de zombies con cerebros muy ahí perturbados, con trastornos obsesivos compulsivos, con bipolaridades, etcétera, etcétera, y disponibles para el trabajo de estrujar los limones, ¿no? ¿A qué Doloroso, edad, doloroso. edad deberían darle un celular al niño? ¿Perdón? ¿A qué edad deberían permitirle el Ah, uso de un celular al niño? hay respuestas que son distintas. Claramente nadie dice antes de los 7 años. Nadie dice eso antes de los 7 años. Y ahí para arriba comienzan a dar edades distintas. Algunos llegan a decir que debiera ser después de los 12, 14 años. Wow. Así están los trabajos, hay cosas de buscarlos, están los trabajos como señalan de que esas deberían ser las edades. Yo no sé a esta altura del partido cómo está masificado, cómo habría que ayudarle a ese niño, porque ese niño sería un paria dentro de todos sus compañeros que están todos metidos con los celulares. Entonces probablemente sería un desadaptado. Ahí hay que hacer todo un trabajo de integración. Ahora están saliendo también leyes en los países desarrollados, en los países nórdicos, y creo que ya están saliendo puedo equivocarme, no sé caso, en Italia, en Francia, además, en que ya formalmente no se permite por ley la entrada de los niños con celulares a las salas de clase, a los colegios, Claro. porque ya ellos avanzaron lo suficiente como para tener la resaca de toda esta complicación. Entonces ahora lo que están haciendo es prohibir, literalmente la prohibición del ingreso. Y estaba leyendo que pareciera ser de que los legisladores chilenos estaban evaluando. Mira, ahí una persona que está viendo dice, tengo gemelos y hasta los 9 postergué el celular. La presión social en el colegio nos hizo caer. Tal cual. Lo que Pero los estaba diciendo. abuelitos tienen, claro. Lo que estaba diciendo, los niños se sienten desadaptados, somos raros. Entonces, ahí hay que hacer, yo confío que la pronta difusión de todas estas investigaciones tan complicadas que nos están mostrando lo que está pasando con nuestros niños, aterrice en colegios, pero más que en colegios, en padres y apoderados, para que puedan ser también acuerdos que se puedan llegar. Yo creo que la legislación va a ir pronto, que confío que en Chile también a prohibirlo, pero mientras tanto, ahí están los padres y familias que están despiertos a esto, que están atentos, que han tenido que jugárselas con fuerza, porque nuestra amiga que escribe ahí, me imagino además que con con gemelos, bueno, dos, porque ya son gemelos,
muchas veces cansada y agotada, tiene que haberse visto tentada y lo estuvo hasta los 9 años. Me voy a colocar un sombrero para sacármelo. A ti que... Y ya de alguna manera cuidaste esos cerebros durante 9 años. Ya hiciste algo muy importante. Los Claro. cerebros fundamentalmente, mi querida, ¿cómo se llamarán? Auditor, no tengo idea. La que está ahí, eh, la anidiosm. Los cerebros se estructuran, los cerebros más arcaicos, lo que se llaman cerebros reptiles, que son el tallo cerebral, los núcleos de la base, se forman y se programan fundamentalmente en los primeros 7 años de la vida. Por esas razones que son todos categóricos nunca ante los 7. Pero después de los 7, y tú llegaste a los 9, así que bien, lo vamos a Ay, Mira, 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 dice, mira, mira, y eso exactamente. Hoy tienen 20 años y tienen unas mentes creativas. Eso, la creatividad, muchas gracias. Parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo con Annie, supongo que se llamará Annie, eh, ay, sí, para poner esto, niñas y niños que no tienen celulares, su creatividad es mucho mayor de lo que ya se está viendo con los niños que no tienen, ¿cómo se llama?, que tienen el uso del celular. Y eso es bien neurobiológico. Tiene que ver porque cuando los niños están en el juego, pero es un juego que generalmente es dinámico y muchos, no en todos, pero la gran mayoría son juegos compartidos con otros, que saltar, que correr, que pillarse, que esconderse. Todos esos juegos que ya pareciera que estuvieran añejos, ¿no? Todos esos juegos generan en los cerebros y lo hacen, y aquí viene la otra explicación, fundamentalmente inundan los cerebros desde los 5, 6, 7 años hacia arriba, pero lo máximo entre los 7 y los 11, con estas ondas cerebrales conocidas como ondas alfa, que son ondas que están asociadas a la creatividad y asociado a un estado de bienestar desde la piel hacia adentro y de un estado como de excitación. Genera, pero una excitación modulada, genera buena secreción de oxitocina, que es un neuromediador que ayuda a la sensación de pertenencia, a la sensación de pertenencia de familia, de grupo, de clanes. Eso se logra jugando. Por lo tanto, son seres que saben después ser seres sociales. Y el ser humano es un ser social. Entonces lo deja con herramientas. Pero además de todo eso, de lo que estoy mencionando, deja estructuras cerebrales mucho más sanas. Así que mi querida Ani, mis felicitaciones, si lo hiciste con gemelos, admirable. O Claudio, sea, se puede, se puede. muchas veces vemos niños que tienen problemas, niños chiquitos con gastritis, con reflujo, que incluso hasta les hacen una cirugía para el reflujo, impresionante, y otros niños muy pequeños, 1 año, que están con una gran alergia alimentaria, 2 casos, motivos de consulta muy frecuentes. Y aquí lo que podemos entender es que el niño es un resonador de un gran conflicto entre los padres. ¿Qué les podrías aconsejar a las personas que nos ven, que nos van a ver, acerca de cómo poder evitar que los conflictos de padres que pueden haber y van a seguir habiendo repercutan en el niño? ¿Hay alguna forma de protegerlos? ¿Cómo me tiras a los leones con esas preguntas? Mira, claramente los niños son receptáculos, son Total. antenas. Uno ya sabe cuando llega un niño que se enferma cada rato, que la crisis es obstructiva, que las amigdalitis van y vienen. Ese es como un pararrayos. Esos niños son pararrayos, son receptores de las oleadas de hostilidad, de conflictos en los padres. Finalmente los padres siempre llegan porque les preocupa, otra vez lo mismo del iceberg, ¿no? La punta del iceberg es el niño, ¿sí?
Lo que no se ve en la familia. Ahí claramente uno tiene que mostrarles, hablarles. El papá llega enojado, llega cansado de una discusión y el niño en la noche hace una crisis bronquial obstructiva y tienen que correr con él ahí al servicio de urgencia, etc. Por ahí se está destapando la tensión, ¿sí? Entonces, hablar así de claro, me llegan los niños así, y yo prácticamente casi ni veo a los niños. Sabe hacerle un cariñito y hacerle algunos acomodos. Y con los que hablo son con los papás. Y ver qué les está pasando y ayudarlos. No tampoco retarlos, ni, porque no lo hacen de malo. Lo hacen también en esta sociedad, que es una sociedad en la que estamos, como lo estuve conversando al inicio, en que estamos atrapados en la competitividad, en la productividad, en poder el televisor último, tanto que todos hemos conversado, ¿no? En que no hemos tenido tiempo de reparar nuestras carencias. Nuestras carencias que también nosotros arrastramos desde niños. Porque contarte que la existencia de nuestro cerebro nos aseguran la sobrevivencia y la reproducción. A como dé lugar, aunque lo pases pésimo, aunque seas hijo de una familia golpeado o abusado, vas a sobrevivir y te vas a reproducir. Por lo tanto, vamos a volver a ser padres. Entonces, muchos de esos padres son también niñas y niños que están muy heridos, pero Eso. como entraron a esta maquinaria que los come y destroza, no han tenido tiempo de repararse y repiten los modelos desde una gran ignorancia e inconsciencia, pero no para retarlos, sino que pucha, para amorosamente poder mostrárselo. Por lo tanto, los que requieren tratamiento formal con las líneas que sean terapéuticas, que no es solamente pensar solo en psicólogo, que sin duda lo es, sino que hay una enorme cantidad de ayudas que se pueden dar de muchas líneas, ya que estamos en esto integrativo, las terapias florales, la homeopatía, la antroposofía, las propuestas de respiración holotrópica, las posibilidades de la metodología de la neurociencia de autoobservación neuroconsciente. Grupos en los que se pueda trabajar, permite que ya saquemos el foco del niño y lo traslademos, como que el espejo lo damos vuelta y decir, oye, pareciera que el problema somos nosotros. Entonces, ahí ya solo el darse cuenta, mira, para que haya un cambio, Rodrigo, para que haya un cambio uno necesita darse cuenta. Si no se da cuenta no es posible. Entonces, ahí dice, ¡pam! Cae el bombillo. Entonces, eh, me estoy dando cuenta, parece que yo algo tengo que hacer aquí y por lo tanto puedo observar. Solo a través de la observación me puedo dar cuenta para poder hacer los cambios. Y ya eso comienza a ser una ayuda enorme. Ahora tú me decías el caso del niño como de 1 año con alergias alimentarias y qué sé yo. También a mi modo de ver, ahí uno dice, pero si es un niño recién nacido, no es un recién nacido, ya es un muchachito o muchachita que lleva 9 meses de experiencia y de una experiencia clave. La vida intrauterina es clave, clave. Todo lo que vive esa madre, todas esas circunstancias que vive la madre, no las vive solo en la mente, generan un mecanismo de mente-cuerpo, por lo tanto se expresan en una química que significa corticoide, adrenalina, noradrenalina, que suelen viajar por el cordón umbilical, placenta, y le impactan ¿dónde? Al abdomen de ese niñito, a ese cerebro, que ahora ya sabemos que es un gran cerebro, que queda programado en alto estrés. Ese alto estrés significa una vasoconstricción de los vasos eh, que irrigan la mucosa y su mucosa intestinal y por lo tanto comienzan a aparecer o posteriormente, mira, alergia a esto, alergia a esto otro, etcétera, etcétera. Esas son consecuencias, son otra vez la punta del iceberg de algo que está muy sumergido, que pueden ser esas vidas intrauterinas muy complicadas. Hay mamás que tuvieron un bebé hace 1 año y se embarazan de nuevo, es un caos. Y
y ni siquiera se atreven a decir, no quiero este niño. Y porque se sienten malas mamás, pero están agotadas, estresadas. O ahí, en ese periodo, cuando está con el embarazo, se enfermó el padre de esa madre, o se murió, o conoció de la infidelidad del esposo, o quedaron cesantes. Todos esos sucesos, mi querido Rodrigo y mis queridos amigos que están aquí escuchándonos, no pasan en el aire. Esos ¡buah! Caen ahí y bueno, eso empieza a desordenar este eje psiconeuroinmunoendocrino, específicamente lo que me estás contando del abdomen, y explica todas las patologías de alergia, de problema del gluten, a la lactosa, a las proteínas de la leche de vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se puede ayudar a eso, obviamente con los cambios en la dieta que hay que hacerlo, pero tú puedes también ir mejorando el ambiente familiar, enseñándole a los niños gestión emocional. Miren, en eso somos unos ignorantes. Nosotros queremos, mandamos a los niños a los colegios para que aprendan matemática, castellano, y que Robespierre, y que Napoleón, y que Bernardo Higgins. No estoy diciendo que eso no sirva, pero no es lo importante en los colegios debería ser, primero, que los dejaran jugar en ciertas edades. El juego es la clave del aprendizaje. Segundo, que los dejaran explorar. ¿Y qué? Es todo hay que ser disciplinado, rápidamente a robotizar todo. Y gestión con las emociones. Las emociones nosotros no sabemos qué hacer. Es normal que un niño tenga rabia. Es normal que de repente quiera matar a la mamá y al papá. ¿Y qué hacemos? Lo reprimimos vía el golpe, el grito, niño malo, etcétera, etcétera. Y no le enseñamos cómo gestionar su emoción. No le enseñamos que es normal tener tristeza, que es normal tener pena y que lo que normal es sentirla, vivirla en el cuerpo para que se pase, porque es una energía y que se mueve. Lo que hacemos al reprimirla la bloqueamos y al bloquearla la guardamos y comenzamos a intoxicarnos, porque esa energía es una energía que provoca química. Entonces nos comenzamos a intoxicar de corticoides, intoxicar de adrenalina, intoxicar con pH que se hacen cada vez más ácidos, comenzamos a respirar cada vez más y tenemos pérdida de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pucha, esta conversación me la estoy escuchando y está más dramática, parezco doctor, puro asustando a las personas. Yo creo No, que no, yo creo que la conciencia, el saber esto nos va haciendo libre, nos va permitiendo ser libres, permitiendo que tengamos que estudiar, hay escuelas para padres, poder leer los textos, hay una enorme cantidad de textos de educación de las emociones, que es la clave, yo diría, y fundamentalmente a lo mejor los papás yo claramente recomendaría a quienes quieren ser padres, primero preguntarse si acaso quieren ser padres. Muchas veces somos padres, padres y o madres, porque es lo que hay que hacer, porque ese es el carril. Hay que nacer, hay que ir al colegio, hay que pololear, hay que tener una novia, hay que casarse, tener hijos, tener una casa y después morirse. Entonces, ¿qué diferencia tiene eso con un burro? ¿Qué diferencia tiene eso con un camello? Nosotros tenemos otra condición, nosotros podemos ser seres reflexivos, podemos ser seres que tenemos la posibilidad de lo que se señala seres espirituales en una experiencia humana. Por lo tanto, tenemos una potencialidad de cambio extraordinaria, una ujú. potencialidad enorme. Entonces, probablemente la inercia de esta vida competitiva en que uno imita los patrones me hace entrar en los carriles en los que afortunadamente pueden venir las situaciones caóticas, el caos, la crisis, que la mayoría de nosotros no queremos tenerla, pero sin duda Rodrigo y auditores o espectadores, ya no sé cómo se dice, la crisis que tanto huimos no es más que una maravillosa estrategia de la vida para querer sacudirte, para querer despertarte, para que te des cuenta que algo no está funcionando. Y de ahí
pueda, con la inteligencia que tiene, con las habilidades que tiene, buscar, ahí viene el buscador que hay en nosotros, herramientas, caminos, estrategias, para no estar como un perrito de Pavlov repitiendo la misma historia por los siglos, amén, repitiendo la historia que hicieron tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos. Ser co-creadores de la existencia que queremos. Entonces, pregúntate si acaso quieres ser papá o mamá. Pregúntate si estás disponible para una experiencia que es maravillosa, pero que es profundamente consumidora. Prepárate para eso. Prepárate. Yo recomendaría abiertamente que los embarazos fueran todos embarazos deseados. Deseados desde adentro. No deseados desde aquí para afuera. Que realmente uno los quiera. No porque la mayoría de los hijos de los niños son aquí, son hijos del señor, de la señora Chiripa y del señor Opaso, son chiripazos, me parece. Entonces, vivir eso, sabiendo cómo todos estos campos emocionales van moldeando a esos niños. Entonces, si además estoy cansado, estoy agotado, está el niño ahí cansado y me grita, yo le grito, y si él está aprendiendo una emoción, yo que soy más poderoso lo reprimo mandándolo a la porra, lo humillo y ahí el otro se queda con todo adentro, y ahí estoy incubando el rebelde adolescente que a lo mejor va a estallar en la droga, en el alcohol, o qué sé yo, o en la depresión, o en la crisis de pánico, o en lo que fuera. Entonces, eh, embarazos deseados, de seres más pensantes y sintientes que comiencen a prepararse para ello, prepararse. Y que saber que necesitando ayuda permanentemente para el maravilloso oficio de la educación. La educación siempre pensamos nosotros que es problema, asunto de los colegios, lo que es verdad, pero la gran educación está en el hogar, está en el círculo, estamos educando desde adentro del útero hacia afuera, con lo que dices, con lo que no dices, con tu comportamiento, con lo que comes. No hay que fumar, hijo, te hace mal fumar. No hay que gritar. Los niños no aprenden por lo que uno les dice, los niños aprenden por lo que ven, por lo que hacen, por lo que ven, y eso es por unas neuronas. Hay unas neuronas que se llaman neuronas en espejo, que tienen la habilidad de percibir no lo que se habla, sino lo que ellos ven, las actitudes, los comportamientos, y esos patrones conductuales son lo que incorporan. Queridísimo Claudio, estamos llegando a cerrar esta transmisión. Quiero agradecerte profundamente. Yo creo que no va a ser el primero, porque hay tanta sabiduría en ti y es tan agradable escucharte. Yo creo que la gente ha quedado encantada y los que nos vean van a pedir, por favor, otro tema, hablen de otro tema, porque es así la vida. Es infinita, es creatividad, es hermosa, es amistad, es amor. Así que te agradezco mucho y dime, por favor, la gente que quisiera que le vea a su niñito, ¿dónde lo pueden llevar? ¿Cuáles son tus redes? Oye, déjame un poco que me detenga porque acabo de ver que Zulema Higuera acaba de mandar un mensaje. Sí, Yo, está la ahí, nuestra no, de compañera. haber sabido que estaba la Zulema Higueras, no, me peino, me echo perfume, haría algo. Discúlpenme los restos de los auditores, pero ella es una colega eh, integrativa extraordinaria. Un saludo muy cariñoso, muy cariñoso. Decirle que si lo que a tu pregunta, hay una página que se llama www.sintergetica.org, en la que salen por países una enorme cantidad de terapeutas. La doctora Zulema Higuera, que está ahí, ella es una maravillosa médica integrativa que trabaja fundamentalmente en los asuntos de la mujer. Ahí la tienen, ahí la tienen. Pero pueden buscar en esa otra lista para que puedan, porque no crean que yo soy el único, yo soy ahí, ando también a patás con
¿Con qué se anda a patar con los pulpos? Ya ni sé con qué uno anda a patar. Así que no crean, por lo que yo hablo, pues de certeza, hay muchos médicos, hay muchos pediatras que se han preparado a lo largo del país también, ¿eh? A lo largo del país, hay en Castro, hay en Arica, hay en Temuco, en Villarrica, por decir nombres, así que hay mucho más. Y como me preguntaste qué redes podrían seguir, yo inauguré hace 2 meses mi Instagram y estoy como el cabro chico jugando con eso y, y es dr de doctor punto Claudio guión abajo Méndez. Y ahí hago algunas reflexiones que son más bien unos balbuceos que me enreo yo mismo, llevo más enredado que antes, pero ahí está, muy disponible por si sienten que eso pudiera servir. Soy yo el que te agradezco también enormemente, Rodrigo, esta amistad de tanto tiempo. Agradezco tu humildad, la agradezco y la honro muchísimo, y tu genuino interés en ayudar a los seres humanos expandiendo la conciencia. Te lo agradezco en el alma y muchísimas gracias a los que nos acompañaron en esta ocasión y a los que a lo mejor lo vean a futuro. Te quiero mucho, Chao, un abrazo enorme de alma, ya nos vemos. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue y nos van a ver. Chao, chao. chao. Chao.